Lección 1. Celebraciones de Halloween. Halloween no es un día festivo oficial, por lo que todo el mundo va a trabajar o a la escuela ese día. Sí, pero aún así se siente como un evento significativo para muchas personas. Por supuesto, la gente suele disfrazarse y celebrar a su manera. Me encanta cómo las comunidades se unen, incluso si no es una festividad formal. Es divertido ver todos los disfraces y decoraciones creativas por todas partes. Sí, añade un ambiente festivo a la temporada. Planeemos hacer algo divertido este Halloween, quizás una fiesta de disfraces. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de ver qué se les ocurre. Será una excelente manera de disfrutar el espíritu navideño. Lección 2. Lo que debes visitar en Barcelona. En Barcelona es imprescindible visitar la Sagrada Familia, es una maravilla arquitectónica. He oído hablar muchísimo de él. El diseño es a la vez intrincado y hermoso. Sí, es fascinante cómo ha estado en construcción durante tantos años. Me encanta que combine la historia con el arte moderno. Por supuesto, cada visita revela algo nuevo e impresionante. No puedo esperar para experimentarlo en persona. Estoy seguro de que será impresionante. Y no te olvides del Parkway, que también es una visita obligada. Sí, los coloridos mosaicos y diseños del parque son vibrantes y animados. En conjunto, estos lugares muestran verdaderamente la creatividad de Gaudí. Lección 3. Libertad de verano. Estamos libres para el verano. Mis amigos y yo salimos corriendo el último día de clases bajo el brillante sol de verano. Suenan emocionante. No hay nada como esa sensación de libertad. Por supuesto, la emoción de las aventuras de verano siempre es un punto culminante. Sí, es momento de explorar y crear recuerdos inolvidables. Recuerdo correr al parque para pasar el rato con amigos y disfrutar del sol. Yo también. Esos días sin preocupaciones son de los mejores recuerdos. Planifiquemos algunas actividades divertidas para recrear el espíritu del verano este año. Me encanta la idea. Es hora de volver a disfrutar del verano. Juntos podemos hacer que este verano sea igualmente memorable. Lección 4. Cambio de divisas. Bueno, normalmente cambio en el banco o uso un cajero automático para obtener un mejor tipo de cambio. ¡Qué inteligente! Es fundamental aprovechar al máximo tu dinero al viajar. Sí, considero que usar un cajero automático suele ofrecer un tipo de cambio mejor que las casas de cambio. Por supuesto, además, es más cómodo retirar efectivo cuando lo necesites. Siempre reviso las tarifas asociadas a mi banco antes de usar un cajero automático en el extranjero. Es una buena práctica. Estar al tanto de las tarifas puede ahorrarte bastante. Asegurémonos de tener un plan sólido para manejar el dinero durante nuestro viaje. Gran idea. Nos ayudará a disfrutar de nuestros viajes sin estrés innecesario. Estoy deseando explorar nuevos lugares y gestionar nuestro presupuesto sabiamente. Lección 5. Compras de comestibles. Sí, también necesitamos leche y pan. Está bien, los tomaré también. Perfecto.
Siempre viene bien tener lo esencial en casa. Por supuesto, planificar la lista de la compra nos ayuda a evitar compras innecesarias. Sí, nos mantiene organizados y enfocados en lo que realmente necesitamos. Asegurémonos de verificar si hay otros artículos que nos puedan faltar. Buena idea. Me encanta la sensación de una cocina bien equipada. Juntos podemos hacer que el viaje de compra sea eficiente y agradable. Sí, ir de compras puede ser divertido cuando tienes un plan claro. Estoy emocionado por ver qué delicias encontraremos hoy. Lección 6. Mantenerse a la vanguardia de las tendencias. Buena idea. Es crucial mantenerse a la vanguardia de las tendencias para seguir teniendo éxito. Por supuesto, estar al tanto de lo que está de moda nos ayuda a tomar decisiones informadas. Sí, nos permite adaptarnos e innovar en nuestros proyectos. Creo que es esencial estar atento a las tendencias emergentes en nuestra industria. Por supuesto, las tendencias cambian rápidamente, así que mantenerse informado es fundamental. Reservemos tiempo cada semana para discutir lo que hemos notado en el mercado. Suena genial, nos mantendrá a ambos comprometidos y a la vanguardia. Estoy deseando sumergirnos juntos en las últimas tendencias. Sí, hagámoslo un esfuerzo colaborativo. Lección 7. Aspiraciones de viaje. Estoy pensando en ir a Japón, siempre me ha fascinado su cultura. Suena increíble. Japón tiene una historia muy rica y paisajes preciosos. Sí, no puedo esperar a probar el auténtico sushi y experimentar las flores de cerezo. Por supuesto, la combinación de tradición y modernidad es cautivadora. También quiero visitar sitios históricos como templos y santuarios. ¡Qué gran idea! Tienen un gran significado cultural. Planifiquemos un viaje juntos, sería maravilloso explorarlo como amigos. Me encantaría. Compartir estas experiencias las haría aún más memorables. Estoy entusiasmado por las aventuras que nos esperan. Lección 8. Impacto histórico. La situación después de que permitieran que su imagen se usara en promociones de automóviles fue bastante controvertida. Sí, planteó muchas preguntas sobre la autenticidad y la marca personal. Cuando se le ofreció restablecer la condición de aficionado, se desataron debates en la comunidad deportiva. Por supuesto, es fascinante cómo la percepción pública puede influir en las carreras profesionales. Creo que es importante entender las implicaciones de tales decisiones. Sí, a menudo refleja cuestiones sociales más amplias relacionadas con el género y la representación. Exploremos cómo estas dinámicas han dado forma al panorama del deporte. Excelente idea. Es un tema importante que merece atención. Estoy deseando poder hablar más sobre esto contigo. Lección 9. Tradiciones familiares. Su liar es azul y Susa necesita algo viejo, el anillo de su abuela es viejo. ¡Qué especial! Incorporar reliquias familiares en las bodas les da un toque personal. Por supuesto, es una hermosa manera de honrar a las generaciones pasadas en un evento tan significativo.
Sí, esas tradiciones a menudo tienen un significado profundo y crean recuerdos duraderos. Creo que es encantador cómo las parejas pueden combinar sus historias familiares en sus celebraciones. Sin duda, hace que el día sea aún más significativo y único. Asegurémonos de conservar nuestras propias tradiciones familiares mientras creamos otras nuevas. Totalmente de acuerdo. Es importante celebrar tanto el pasado como el presente. Juntos podemos crear recuerdos maravillosos para el futuro. Lección 10. Compras de artículos esenciales. Creo que ya está. Espera, también necesitamos detergente para platos. Buena Yasfov. Es fácil olvidarse de esas pequeñas cosas esenciales para la cocina. Por supuesto, tener todo lo necesario facilita muchísimo cocinar y limpiar. Sí, y siempre es bueno tener una cocina completamente equipada. Asegurémonos de marcar todo en nuestra lista antes de salir de la tienda. Genial idea. Así no tendremos que hacer otro viaje más tarde. Me alegra que seamos minuciosos, a la larga ahorramos tiempo. Exactamente. Además, da satisfacción tenerlo todo organizado y listo. No puedo esperar a llegar a casa y empezar a cocinar con todos nuestros ingredientes frescos. Lección 11. Indicaciones para llegar a la estación de tren. Estoy buscando la estación de tren más cercana. ¿Sabes dónde está? Ah, qué suerte. Está a la vuelta de la esquina, no muy lejos de aquí. Me alegra saberlo. Agradezco tu ayuda. Quiero tomar un tren pronto. No hay problema. Sigue por esta calle y verás la entrada a tu izquierda. Perfecto. Estaré atento a las señales. Sí, normalmente son bastante claros, por lo que no deberías tener ningún problema. Me alegro de haber preguntado. Habría sido una molestia deambular por allí. Cuando quieras. Con gusto te haré el viaje más fácil. Gracias. Lo tendré en cuenta para futuros viajes. Lección 12. Perspectivas históricas. En 1950 parecía que el ferrocarril cerraría algunos de sus talleres en Stratford. ¡Qué momento histórico tan importante! El pueblo seguramente buscaba soluciones. Sí, el impacto en la economía local habría sido significativo. Por supuesto, la pérdida de empleos puede tener un efecto dominó en toda la comunidad. Es fascinante ver cómo las ciudades se adaptan a estos cambios a lo largo del tiempo. Sí, comprender la historia nos ayuda a apreciar cómo evolucionan las comunidades. Exploremos más sobre las decisiones tomadas durante ese periodo. Excelente idea. Nos permitirá comprender mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Estoy deseando aprender más sobre la historia de Stratford. Lección 13. Compras de comestibles. Normalmente voy al supermercado cerca de mi casa, pero también consulto los precios online. ¡Qué buena estrategia! Comparar precios te ayuda a ahorrar dinero. Por supuesto, a veces las ofertas en línea pueden ser mucho mejores que los precios en tiendas físicas. Sí, y es conveniente ver todo dispuesto digitalmente.
También me encanta lo fácil que es crear una lista de compras en línea. Exactamente, hace que la compra sea mucho más organizada. Asegurémonos de verificar ambas opciones antes de nuestro próximo viaje de compras. Excelente plan. Nos ayudará a conseguir las mejores ofertas posibles. Estoy entusiasmado por comprar de manera más inteligente juntos. Lección 14. Cena familiar. Mi hermano supuso que saldríamos a cenar, pero mi padre dijo que no. En serio, ¿qué te preguntó tu otro hermano entonces? Preguntó si mi padre había hecho algún plan especial para la cena. Qué interesante. Siempre es divertido ver cómo son las cenas familiares. Sí, las comidas caseras pueden ser tan placenteras como comer fuera. Estoy de acuerdo. Hay algo reconfortante en una comida familiar en casa. Esperemos que la cena sea algo delicioso que todos disfruten. Por supuesto, las comidas familiares son una excelente manera de conectar y ponerse al día. No puedo esperar a escuchar lo que terminan cocinando. Lección 15. Exploración de Marte. El cuarto planeta desde el Sol es Marte, conocido por su color rojo. Sí, es fascinante cómo Marte ha capturado la imaginación humana durante tanto tiempo. Por supuesto, la idea de explorar Marte y posiblemente colonizarlo es emocionante. Estoy de acuerdo. Los avances en la exploración espacial son realmente notables. Es interesante pensar en el potencial de vida en otros planetas. Sí, los descubrimientos que hagamos podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Sigamos las últimas noticias sobre las misiones a Marte. Gran idea. Me entusiasma lo que podamos descubrir en el futuro. Juntos podemos explorar las maravillas del espacio. Lección 16. Problemas de conexión a Internet. Disculpe, tengo problemas con la conexión a Internet en mi habitación. Ha sido bastante frustrante intentar conectarme. Eso suena molesto. ¿Has intentado contactar con el personal del hotel para pedir ayuda? Quizás puedan ayudarte a resolver el problema rápidamente. Sí, lo mencioné en recepción, pero dijeron que enviarían a alguien a revisarlo. ¡Qué bien! Ojalá puedan solucionarlo pronto para que puedas retomar tus tareas en línea, sin problemas. Lo agradezco. Es importante para mí mantenerme conectado, sobre todo con los compromisos laborales que tengo que gestionar. Por supuesto, hoy en día, tener una conexión a Internet fiable es esencial tanto para el trabajo como para el ocio. Sí, y espero que se solucione pronto. Tengo algunos correos electrónicos importantes que enviar y videollamadas a las que asistir. Estoy seguro de que lo solucionarán rápidamente, solo asegúrese de hacer un seguimiento si toma demasiado tiempo. Gracias. Lo tendré en cuenta. Siempre es bueno defender tus necesidades, sobre todo en cuanto al servicio. Lección 17. Preparación de propuestas. Genial. Prepararé nuestra propuesta y me aseguraré de que incluya todos los detalles necesarios para causar una buena impresión. Tengo muchas ganas de revisarlo. Creo que es fundamental tener un plan claro y conciso que defina nuestros objetivos eficazmente. Por supuesto,
Una propuesta bien estructurada puede mostrar nuestras ideas y demostrar nuestro compromiso con el proyecto. Sí, y creo que incluir datos y ejemplos relevantes fortalecerá nuestra postura y nos ayudará a destacar. Excelente punto. Me aseguraré de recopilar toda la información necesaria para respaldar nuestras sugerencias. Perfecto. Se trata de presentar una imagen profesional y transmitir nuestro entusiasmo por el proyecto. Sí, y creo que también deberíamos pensar en cómo podemos abordar las posibles preocupaciones o preguntas que puedan surgir. Por supuesto, anticipar las preguntas demuestra que hemos hecho nuestra tarea y estamos preparados para cualquier discusión. Estoy entusiasmado por comenzar con esta propuesta. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Lección 18. Café de vecindario. Genial. Resulta que prácticamente somos vecinos, lo cual es una grata sorpresa. En efecto, es bueno saber que vivimos tan cerca, así es más fácil conectar y pasar tiempo juntos. Sí, definitivamente deberíamos tomar un café algún día. Sería una excelente manera de ponernos al día y explorar nuestra escena de cafeterías locales. Me encantaría. Hay cafeterías fantásticas cerca que podríamos probar, cada una con su ambiente único. Exactamente. Explorar lugares locales puede ser una aventura muy divertida, sobre todo cuando descubren nuevos sabores juntos. Y es una manera maravillosa de apoyar a los negocios locales, mientras disfrutas de un tiempo de calidad, con amigos. Por supuesto, creo que es importante fomentar esas conexiones dentro de nuestra comunidad mientras disfrutamos de todo lo que ofrece. Sí, quedémonos para tomar un café pronto, lo espero con ansias. Yo también. Qué ganas de compartir una buena conversación y quizás incluso probar unos pasteles con nuestras bebidas. Lección 19. Preparativos de viaje. Genial. Revisemos los requisitos de visa para nuestro viaje y asegurémonos de tener todo listo antes de irnos. Sí, es fundamental. Es importante entender qué documentación necesitamos para evitar problemas de última hora. Por supuesto, también quiero encontrar vuelos económicos allí. Planificar el presupuesto para el viaje es crucial para aprovechar al máximo nuestra experiencia. ¡Qué buena estrategia! He oído que reservar con antelación a veces ofrece mejores ofertas y opciones. Sí, comenzaré a buscar diferentes aerolíneas y compararé precios para asegurarme de encontrar las mejores opciones disponibles. Perfecto. Si trabajamos juntos, podemos agilizar el proceso y asegurarnos de que todo esté en orden. Estoy de acuerdo. Además, nos dará tranquilidad saber que nos hemos ocupado de todos los detalles necesarios con antelación. Exactamente. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Será una aventura increíble llena de nuevas experiencias. Sí, yo también estoy emocionada. Asegurémonos de organizarnos mientras planeamos todo para que podamos disfrutar al máximo de nuestro tiempo libre. Lección 20. Cita a primera hora de la mañana. Alrededor de las 6:30 am sería ideal para nuestra reunión, especialmente porque tenemos una cita a la que asistir temprano en la mañana. Sí, estoy de acuerdo. Empezar temprano nos dará tiempo suficiente para prepararnos y no sentirnos apresurados. Exactamente. Creo que llegar temprano también nos da la oportunidad de ordenar nuestras ideas y revisar el material necesario. ¡Qué buen punto! Siempre es
beneficioso darnos un pequeño margen antes de las citas importantes. Sí, y puede ayudar a establecer un tono positivo para el día, permitiéndonos abordar la reunión con confianza. Por supuesto, tengo muchas ganas. Estar organizados y preparados sin duda aumentará nuestras posibilidades de éxito. Yo también estoy emocionada. Asegurémonos de tener todo preparado la noche anterior para que podamos empezar el día sin contratiempos. Sí, también consideremos tomar un desayuno ligero para tener energía para la mañana siguiente. ¡Qué buena idea! Un buen desayuno puede aumentar nuestros niveles de energía y ayudarnos a mantener la concentración durante la reunión. Lección 21. Opciones de transporte. Para ir de un lugar a otro hay muchos métodos de transporte diferentes disponibles. ¿Cuál crees que es el más conveniente? Esa es una gran pregunta. Creo que a menudo depende de la distancia y el destino que estemos considerando. Exactamente. Para distancias cortas, creo que caminar o ir en bicicleta pueden ser las opciones más divertidas y ecológicas. Sí, y te permite experimentar verdaderamente el entorno y descubrir joyas ocultas a lo largo del camino. Pero para distancias más largas, creo que el transporte público o los servicios de viaje compartido pueden ser más prácticos y rentables. Por supuesto, usar el transporte público también ayuda a reducir la congestión vehicular y suele ser una opción más sostenible. Sí, y puede ser una excelente manera de interactuar con los lugareños y tener una idea de la cultura de la zona. Totalmente de acuerdo. Cada medio de transporte ofrece una perspectiva y una experiencia únicas durante nuestros viajes. Entonces, ¿existe algún método particular que prefieras al planificar tus viajes? Lección 22. Mercados de fin de semana. Los mercados de fin de semana son encantadores, ¿verdad? Me encanta el ambiente vibrante y la variedad de productos disponibles. Sí, me encanta explorarlos. Hay muchísimos artículos únicos, comida local y artesanías hechas a mano por descubrir. Exactamente. Es como una búsqueda del tesoro y nunca sabes qué deliciosas sorpresas puedes encontrar en cada esquina. Estoy de acuerdo. Además, apoyar a los vendedores y artesanos locales enriquece la experiencia, ya que sabes que tus compras ayudan a la comunidad. Sí, también disfruto la oportunidad de probar nuevos alimentos y sabores que normalmente no encuentras en los supermercados tradicionales. Por supuesto, probar productos frescos, dulces caseros y bocadillos únicos es una aventura divertida y deliciosa. Creo que deberíamos planear una visita a un mercado de fin de semana pronto. Sería una excelente manera de pasar el día juntos. Suena perfecto. Asegurémonos de traer nuestras bolsas reutilizables para guardar todos nuestros hallazgos y cosas buenas. Sí, y no puedo esperar a ver qué nuevos descubrimientos haremos juntos en el mercado. Lección 23. Suministros esenciales. Estaba pensando en lo difícil que sería si no pudiera encontrar zapatos para cubrir mis pies mientras estaba fuera de casa. Lo entiendo perfectamente. Sería igual de difícil si no pudiera encontrar cuchillo y tenedor para cenar. Los utensilios básicos son esenciales para disfrutar de las comidas. Exactamente. Son las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado hasta que nos encontramos en una situación en la que no las tenemos. Sí, llevar un calzado adecuado es fundamental para la comodidad, sobre todo si planeas caminar o explorar durante periodos prolongados.
Y cuando llega la hora de comer, no tener los utensilios adecuados puede hacer que incluso la comida más deliciosa parezca inaccesible. Estoy de acuerdo. Es curioso cómo a veces pasamos por alto la importancia de estos objetos cotidianos hasta que los necesitamos. Definitivamente te hace apreciar la comodidad que ofrecen. ¿Cuál crees que sería el artículo más importante para empacar en un viaje? Creo que dependería del destino, pero diría que un par de zapatos versátiles y algunos utensilios para comer confiables estarían en lo más alto de mi lista. Excelentes opciones. Estos artículos esenciales pueden marcar la diferencia para garantizar una experiencia cómoda y placentera sin importar a dónde vayas. Lección 24. La tentación del agresor. Es fascinante pensar en cómo un agresor puede verse tentado a arriesgar su propia destrucción en busca de poder o control. Sí, es una dinámica psicológica compleja. El deseo de dominio a menudo puede nublar el juicio y conducir a decisiones destructivas. Creo que comprender esta mentalidad es crucial tanto para la prevención como para la intervención en los conflictos. Por supuesto, nuestra organización militar actual tiene la responsabilidad de abordar estas situaciones con visión estratégica y compasión. Sí, y es importante crear estrategias que aborden las causas fundamentales de la agresión en lugar de solo tratar los síntomas. Exactamente. Al fomentar el diálogo y la comprensión, podemos disuadir a las personas de recurrir a la violencia. Creo que promover la educación y la concientización sobre las consecuencias de la agresión es clave para romper el ciclo. Claro, se trata de crear un entorno donde se prioricen las soluciones pacíficas sobre el conflicto y la destrucción. Espero que como sociedad podamos trabajar para encontrar puntos comunes y reducir las tentaciones que conducen a la agresión. Lección 25. Observando la naturaleza. A veces salgo y observo todo lo que sucede en el jardín, es como un pequeño teatro de la naturaleza. ¡Qué bonito! Observar las interacciones entre plantas y animales puede ser increíblemente relajante y enriquecedor. Por supuesto, me fascina ver cómo las diferentes criaturas coexisten y contribuyen al ecosistema a su manera. Sí, y es sorprendente cómo un simple momento de observación puede revelar tanto sobre los ciclos de la vida y la belleza de la naturaleza. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de la interconexión de todos los seres vivos y de cómo cada pequeña acción puede tener un efecto dominó. Exactamente. Pasar tiempo en la naturaleza también puede ayudarnos a reflexionar y reconectar con nosotros mismos en medio del caos de la vida diaria. Creo que tomarse un momento para apreciar el mundo natural puede conducir a una mayor atención plena y gratitud. Sí, creo que deberíamos planear un rato para sentarnos juntos al aire libre pronto y sumergirnos por completo en la belleza que nos rodea. ¡Qué idea tan genial! ¡Qué ganas tengo de compartir esos momentos de paz en la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad que nos brinda! Lección 26. Elección de muebles. Entonces, deberíamos optar por muebles de metal o de madera para la nueva casa. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no crees? Por supuesto, los muebles de metal suelen ser más modernos y muy duraderos, mientras que los de madera ofrecen calidez y un aspecto más clásico. Es cierto, creo que depende mucho del estilo que queramos lograr en el espacio y de cómo planeemos usar los muebles. Sí, y debemos considerar cómo cada material encaja en la estética general de la habitación, así como su funcionalidad.
Por supuesto, si buscamos algo que resista el paso del tiempo, optar por piezas de madera de alta calidad podría ser la mejor opción. Por otro lado, si queremos algo ligero y fácil de reubicar, el metal puede ser la mejor opción. Se trata de encontrar un equilibrio entre estilo y practicidad, especialmente en un espacio que utilizaremos con frecuencia. Sí, y siempre podemos mezclar y combinar materiales para crear un aspecto único y personalizado que refleje nuestro gusto. Me encanta la idea. Combinar diferentes texturas puede añadir profundidad al diseño y hacer que el espacio se sienta más acogedor. Lección 27. Mostrar apoyo. Se avecinan protestas en las que te gustaría mostrar tu apoyo a alguna causa. Aún no lo he decidido, pero quiero involucrarme en algo significativo. Es importante defender lo que creemos. Estoy totalmente de acuerdo. Actuar para apoyar causas que nos importan puede tener un gran impacto en nuestra comunidad. Sí, y es inspirador ver a la gente unirse para abogar por el cambio. Realmente muestra la fuerza de las voces colectivas. Por supuesto, también es una excelente manera de informarnos, tanto nosotros mismos como los demás, sobre temas importantes que requieren atención. Por supuesto, creo que estar informado es clave para marcar la diferencia, y participar en protestas puede amplificar esos mensajes. Tengo curiosidad por ver qué eventos están sucediendo localmente. Podemos asistir juntos y mostrar nuestra solidaridad. Suena genial. Juntos, podemos hacernos oír e inspirar a otros a unirse. Estoy entusiasmado por actuar y contribuir a una causa que nos resuena. Mantengámonos informados sobre los próximos eventos. Lección 28. Viajar largas distancias. Es fascinante cómo las largas distancias a veces pueden determinar cómo viaja la gente, especialmente por motivos laborales. Por supuesto, muchas personas viajan distancias considerables solo para cumplir con sus obligaciones laborales o asistir a reuniones. Sí, y con el auge del trabajo remoto, es interesante ver cómo algunas empresas se están adaptando a esta tendencia. Claro, algunas empresas ofrecen acuerdos flexibles que permiten a los empleados trabajar desde diferentes ubicaciones. Creo que es un enfoque inteligente, puede mejorar la productividad y la satisfacción laboral y al mismo tiempo reducir el estrés del desplazamiento. Exactamente, les brinda oportunidades para explorar nuevos lugares sin dejar de cumplir con sus obligaciones profesionales. Y es fantástico ver cómo la tecnología nos permite estar conectados, sin importar dónde estemos en el mundo. Sí, es asombroso cómo las videoconferencias y las herramientas de comunicación han transformado nuestra forma de trabajar y colaborar. Creo que a medida que los viajes sigan evolucionando, veremos formas aún más innovadoras para que las personas equilibren el trabajo y la exploración. Lección 29. Comprensión de los modelos de negocio. Al hablar de negocios, es interesante notar las diferencias entre los modelos de empresa a consumidor B2C y de consumidor a consumidor C2C. Sí, el B2C es bastante común. Las empresas venden directamente a los consumidores, mientras que el C2C implica que individuos se venden entre sí, a menudo a través de plataformas. Exactamente. El crecimiento de los mercados en línea ha hecho que el comercio C2C sea más común, permitiendo que las personas se conecten y comercien fácilmente. Por supuesto, permite a las personas emprender sin necesidad de una estructura empresarial tradicional.
Además, fomenta un sentido de comunidad, ya que las personas pueden apoyarse mutuamente comprando a vendedores locales u otras personas. Sí, y las empresas B2C pueden aprender mucho de las interacciones C2C, especialmente en términos de participación y retroalimentación del cliente. Estoy completamente de acuerdo. Comprender las necesidades del cliente a través de interacciones directas puede ayudar a cualquier empresa a mejorar sus ofertas. Es fascinante ver cómo estos modelos pueden coexistir y evolucionar, creando un panorama de mercado dinámico. Estoy entusiasmado por explorar estos conceptos más a fondo y ver cómo dan forma al futuro del comercio. Lección 30. Historia volcánica. Es fascinante pensar en cómo esta zona era una zona muy volcánica hace 1 millón de años aproximadamente, dando forma a la Tierra que vemos hoy. Sí, la historia geológica de nuestro planeta es fascinante, especialmente cómo la lava caliente fundida del centro de la Tierra formó montañas y valles. Exactamente. Esas erupciones volcánicas debieron tener un profundo impacto en el medio ambiente y los ecosistemas que se desarrollaron posteriormente. Por supuesto, es asombroso pensar cómo la vida se adaptó a esos cambios con el tiempo, dando lugar a los diversos paisajes que disfrutamos ahora. Creo que es esencial apreciar el poder de la naturaleza y cómo moldea continuamente nuestro mundo, incluso en formas que quizás no veamos. Sí, y estudiar estos cambios geológicos puede proporcionar información sobre el futuro de nuestro planeta y el potencial de futuras transformaciones. Creo que comprender esta historia puede ayudarnos a tomar decisiones informadas sobre la conservación y el uso de la tierra. Claro que sí. Es un recordatorio de nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente y preservar su belleza para las generaciones futuras. Estoy entusiasmado por aprender más sobre la actividad volcánica que dio forma a nuestro entorno y cómo continúa influyendo en nuestras vidas hoy.